Shalom, estamos en la parashá de Nitzavim. Nos acercamos al final de la Torá y precisamente aquí aparecen unas parashás muy cortitas pero densas en contenido. La parashá de Nitzavim comienza con las palabras del pacto entre el Creador y el pueblo de Israel, pero no tan solo con los que están presentes, sino también con aquellos que no están presentes en este momento. Esta frase tiene un sentido oculto casi contrario a lo que dice textualmente. Al decir que hay unos que están presentes y otros que no lo están, la Torá quiere decir que en unos la presencia es visible y palpable, mientras que en otros solo en presencia espiritual, impalpable. Pero de todos modos, también ellos están. Es el significado de la enseñanza de nuestros sabios que dice que todas las generaciones de los hijos de Israel estaban presentes en la entrega de la Torá en el monte Sinaí, al igual que lo estaban en las llanuras de Moab poco antes de entrar a la tierra prometida, como dice nuestra parasha. No solo ellos, ya que nuestros sabios incluyen en esta presencia a todos aquellos que a lo largo de la historia han decidido integrarse en el pueblo de Israel, abandonando su patria y su familia, al entender que aquellos que están aquí son las almas de los hijos de Israel vivos ya o aún por nacer, y los que no están son aquellos que abandonarán en el futuro las respectivas naciones para acompañar al Señor, como dice el profeta Isaías en el capítulo 56. Versículo 6, donde dice, y a los extranjeros que acompañen al Señor para servirle y para amar el nombre del Señor, para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de Shabbat sin profanarlo y mantienen mi pacto, yo los traeré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Continúa la Torá hablando de las reacciones de las naciones que contemplen durante la larga diáspora la terrible destrucción de la tierra de la profecía. Azufre y sal, toda la tierra quemada, sin arar y sin producir. Y se preguntarán sumamente extrañados, ¿por qué ha hecho el Señor así a esta tierra? Es un versículo maravilloso, según explica Rabbi Yehuda Levi en su libro El Kusari, ya que demuestra que precisamente por esta situación sobrenatural, que está bajo la supervisión directa del Creador, ya que esta atención divina se expresa no tan solo en lo positivo, sino también en lo negativo. Tanto el pueblo como el país reciben una atención especial, disfrutando de un premio extraordinario cuando cumplen con la voluntad divina, o padeciendo lo indecible al transgredir sus mandamientos y alejarse de él. El párrafo siguiente nos habla del proceso histórico del retorno después de la larga diáspora. Debemos comparar este capítulo 30 con el capítulo 36 del libro de Ezequiel, que explica las expresiones oscuras de nuestro texto en la Torá. La Torá nos habla de un reconocimiento por parte del pueblo de que la diáspora es un proceso divino debido al mal comportamiento del pueblo, al profanar la Tierra Santa. En otros lugares nos explican que esta profanación se debía a finales del Segundo Templo a una falta de cohesión nacional, una pérdida del sentido de pertenecer todos a una misma nación, siendo que había quedado tan solo una tribu, la de Judá, con algunos restos de otras tribus, sobre todo las de Benjamín y Leví, y representantes minoritarios de las demás que se habían fundido con la de Judá. Al final de la diáspora se despierta el deseo de reconstruir la nación. Se dan los primeros pasos para el retorno al país de nuestros ancestros, y el Creador por su parte responde con otros pasos. Primero se trata de un retorno agnóstico, ateo, como expresa el profeta Ezequiel en el versículo 22 del capítulo 36 que estamos viendo. No es por vosotros, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre que habéis profanado entre las naciones a donde fuisteis. Y en el versículo 32 dice, no hago esto por vosotros, declara el Señor Dios, sabedlo bien, avergonzaos y abandonaos de vuestra conducta, casa de Israel. O sea,
que el comienzo del proceso de retorno es laico o incluso por manos de personas sucias de pecados. Pero ellos precisamente cumplen con el designio divino del retorno, primero a la patria ancestral y luego, más adelante, el retorno también al Creador. El cambio se produce por medio de un proceso traumático, que en el libro de Ezequiel se expresa como un trasplante de corazón. En el versículo 26, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y en nuestra parashá, en el capítulo 30, versículo 6, dice que se denomina una circuncisión de corazón. En este proceso regresan los hijos de Israel, incluso aquellos que han llegado a los extremos más lejanos de la tierra, refiriéndose tanto a aquellos que habitan en Australia o Nueva Zelanda, que son los más alejados de Israel, o en lugares recónditos de las selvas de Indochina donde nadie cree poder encontrar descendientes de Abraham, pero también incluso a las grandes ciudades europeas y americanas donde los judíos han perdido por completo su identidad como tales e intentan asimilarse con las naciones en las que habitan. A esto se refiere el versículo del profeta: vendrán los perdidos de Ashur y los apartados de la tierra de Egipto, significando que hay quienes han sido apartados, arrinconados, pero que no han perdido su identidad judía, mientras que hay otros que se han perdido, ya que no recuerdan en nada de su pasado histórico, de su legado espiritual. Y a pesar de ello, el Creador los hará retornar a su país y a su identidad nacional y religiosa. Nuestra parashá habla a continuación de la dificultad que puede haber en el estudio de la Torá. En realidad, al comprender que en la Torá se encuentran las directrices de nuestra vida, deberíamos hacer todo lo posible por conseguirla, aunque para ello tuviéramos que contradecir todo lo que tenemos. Pero no es así, ya que la Torá es perfectamente accesible y no es necesario contradecir nada para acceder a ella. En realidad, todos nosotros en general y cada uno en particular fuimos creados según un patrón que está impreso en nuestros genes más básicos y que corresponde perfectamente a lo que nos enseña la Torá. Lo que ocurre es que esta base que ya tenemos queda a veces contrarrestada por nuestra inteligencia o por el libre albedrío que depende de esta capacidad intelectual. La inteligencia mal dirigida, mal adquirida o mal usada puede a veces contradecir lo que ya tenemos grabado en nuestra identidad y causarnos unos problemas que nos impiden captar lo que ya deberíamos saber. Por eso nos parece que la Torá está fuera de nuestro alcance o que no sabemos cómo alcanzarla. Cuando nos damos cuenta de que la Torá es parte de nuestra propia identidad, ya resulta más fácil aceptar sus dictámenes sin problemas de rechazo. Esto no significa que nos sea fácil cumplir con lo que dicen estos dictámenes. La Torá exige dos cosas. En primer lugar, que cambiemos los vicios que hemos adquirido al hacer mal uso de nuestra inteligencia por virtudes que concuerden con nuestra condición humana. Y en segundo lugar, que hagamos uso de las fuerzas sobrenaturales aportadas por nuestra alma para llegar a un nivel mucho más alto que el simple grado humano. Ambos grados están suficientemente grabados en nuestra propia identidad, y la Torá no hace más que ayudarnos a descubrirlo y aplicarlo correctamente por medio precisamente de nuestro entendimiento bien usado, sin demasiados tropiezos en nuestro camino y sin perder un tiempo precioso en intentos frustrados. Por eso acaba nuestra parashá declarando que la Torá es no tan solo nuestra vida, la vida humana correcta que nos lleva a una buena vida futura, sino también en nuestra bendición, que amplía nuestra vida en todos los aspectos y le proporciona un nivel más alto del natural. Shalom.